Lo primero que quiero que veáis es que cuando uno intenta resolver un problema desde el punto de vista matemático o modelar un problema de la física, de la ingeniería desde el punto de vista matemático, hay dos cosas muy importantes. La primera que yo destacaría sería la interdisciplinaridad. Es muy importante trabajar en equipo con otros científicos, es decir, a los matemáticos, igual que a otros científicos, nos gusta trabajar en equipo, porque si uno trabaja en equipo, el resultado será mucho más favorable. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero resolver un problema de ingeniería química, o de física, o de ingeniería eléctrica. Pues lo normal es que yo como matemático quiera tener a alguien en mi equipo de ingeniería para que me pueda explicar bien el problema de forma detenida, de forma detallada y yo pueda abordarlo desde el punto de vista matemático, ¿de acuerdo? O sea que la interdisciplinaridad es clave, pero por supuesto las matemáticas son el camino cuando yo quiero modelar matemáticamente un problema, ¿vale? ¿Qué pasos hay que seguir? Os voy a explicar ahora con un ejemplo qué pasos da un matemático cuando quiere modelar un problema de forma matemática y resolverlo y simularlo, hacer una simulación del mismo, ¿vale? El primer paso sería conocer el problema que quieres resolver, el prototipo o proceso que vas a modelar. El segundo es elaborar un modelo matemático basado en leyes físicas. El tercero, desarrollar un modelo discreto, ahora os explicaré qué es esto, para obtener la solución numérica. El cuarto, implementar en un lenguaje adecuado y obtener un software para la simulación, es decir, tengo que hacer ahí un trabajo matemático de implementación en un lenguaje de computación. Luego obtener resultados, por supuesto, resultados numéricos y si hay resultados experimentales del proceso que yo estoy desarrollando, que yo estoy modelando, pues validarlos, ¿vale? Y finalmente hacer uso de ese modelo que yo he desarrollado pues para realizar estudios de optimización, del control del proceso, variar parámetros, variar condiciones y sacar provecho a ese modelo que yo he realizado, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo para que veáis cómo trabajamos los matemáticos cuando modelizamos matemáticamente un problema o hacemos una simulación numérica de un proceso. Y lo voy a hacer con un trabajo que yo realicé con gente del departamento de Ingeniería Química, precisamente, sobre este problema, la optimización de temperatura en un reactor de gases para la síntesis de nanofibras de carbono. Os voy a explicar un poco cómo es el problema. Lo primero, como decíamos, es conocer el proceso que voy a modelizar, ¿vale? Vosotros sabéis que el carbono es el elemento más abundante en la naturaleza y si no lo sabéis, os lo digo yo. Y conocéis formas del carbono, ¿no? Todo el mundo conoce el carbón, el diamante, el grafito, ¿verdad? Bueno, pues en 1985 se descubrió una nueva forma, los fullerenos o el fullereno. Y esto abrió un campo de estudio a nuevas formas de carbono, las llamadas nanofibras de carbono, que igual os suenan, y nanotubos de carbono. Bueno, pues estas nanofibras de carbono tienen unas propiedades muy interesantes de resistencia mecánica, de conductividad eléctrica, de conductividad térmica y las hacen muy importantes en determinadas aplicaciones, en muchas aplicaciones. Os muestro aquí tres de ellas. ¿Cómo se sintetizan las nanofibras de carbono? Bueno, pues según me han contado los ingenieros químicos, hay varios métodos para sintetizar estas nanofibras de carbono. Uno de ellos es el método de deposición química catalítica en fase vapor. Las nanofibras de carbono se sintetizan a temperaturas muy elevadas en presencia de un hidrocarburo, que podría ser etileno en este caso, o metano, hidrógeno molecular y a veces una molécula transportadora como puede ser el nitrógeno, ¿vale? Entonces, esta mezcla de gases entra en el reactor y a una temperatura elevada se produce un proceso catalítico que sucede en tres fases. No voy a explicarlo, pero esencialmente lo que ocurre en ese proceso es que los átomos de carbono precipitan en el catalizador en láminas de grafeno y lo hacen con diferentes estructuras dependiendo de la temperatura a la que ocurre el proceso, ¿vale? Y eso es importante porque la organización de esas nanofibras de carbono depende de la temperatura. Hay diferentes estructuras, aquí os muestro tres de ellas y una, desde el punto de vista industrial, es la más interesante, que es esta estructura que tenéis aquí, la estructura Fishbone. Esa ocurre a una temperatura concreta, se sintetiza a una temperatura concreta, 600 grados centígrados o 873 grados Kelvin. Entonces, el problema que nosotros nos planteamos, o que nos plantean los ingenieros químicos, es cómo puedo optimizar yo la temperatura del reactor, es decir, esa parte naranja que veis es una parte del reactor que yo voy a calentar, que se calefacta, para que en la zona del catalizador, donde va a ocurrir la reacción,
yo tenga exactamente una temperatura de 600 grados centígrados, que es la que requiero para sintetizar este tipo de estructuras. ¿Me seguís en el problema, no? En la idea del problema. Vale, entonces, lo primero que tengo que hacer yo es elaborar un modelo matemático, ¿vale? ¿Basado en qué? Pues basado en leyes físicas, ¿vale? El modelo que planteamos es un modelo bidimensional, en principio. Aquí tenéis una estructura bidimensional del reactor. El borde es el borde del reactor, que es de cuarzo, el reactor es de cuarzo, y veis que señalo como diferentes partes. Bueno, la parte omega 2, la parte central, está separada porque es la parte que yo voy a calentar, ¿vale? Esa parte es en la que voy a aplicar la temperatura, que yo voy a considerar para obtener esa temperatura requerida, ¿no? Y lo que veis ahí dentro, esa especie de cuadradito, bueno, de zona central, es el dispositivo donde está, el corte del dispositivo donde está el catalizador. Yo no voy a simular la reacción química, lo que voy a simular es la evolución de la mezcla de gases en el interior del reactor, y me voy a asegurar de que cuando lleguen a la zona donde está el catalizador, yo tenga la temperatura óptima que necesito para que ocurra la síntesis de nanofibras. ¿Me seguís, verdad? Bien. ¿Qué ecuaciones rigen el modelo? Bueno, pues en la parte sólida, es decir, en el reactor, lo que es la estructura sólida, pues lo que tengo es una transferencia de calor en sólidos. Esa ecuación que veis ahí es una ecuación en derivadas parciales, es la ecuación del calor, ¿vale? Entonces es una ecuación que refleja o que describe la conservación de energía, ¿vale? Y nos dice cómo se transfiere el calor en el sólido. Pero luego tenemos el fluido está formado por la mezcla de los tres gases que van a ir moviéndose dentro del reactor. Y en ese caso las ecuaciones son más complicadas, porque además de tener una ecuación del calor, como la que tenéis ahí arriba, de transferencia de calor, que acopla la temperatura con la velocidad del fluido, tengo unas ecuaciones específicas para el movimiento del fluido, que están a su vez acopladas con la presión, y luego tengo también unas ecuaciones que me describen el transporte de cada una de las especies de gases, es decir, del hidrógeno, del nitrógeno y del etileno. Además de eso, yo necesito unas condiciones en el problema, o sea, unas condiciones en mi reactor. Tengo que decir si hay transferencia de calor entre el reactor y el ambiente. Imaginaros que yo estoy a 25 grados en el ambiente, pues habrá una transferencia de calor entre el reactor y el ambiente. Si voy a poner, como he dicho, una temperatura concreta en una parte del reactor que calefacto. Cómo son las velocidades de entrada de los gases en el reactor por cada una de las tuberías. Si tengo algunas zonas de aislamiento térmico. En fin, todas las condiciones que yo le quiera poner al problema. Continuamos. Con mis ecuaciones, ¿qué hago ahora? Porque las ecuaciones son ecuaciones físicas en el continuo, es decir, en todo el reactor, que no se pueden resolver. O sea, esas ecuaciones no se pueden resolver analíticamente. Entonces, lo que hago es desarrollar un modelo discreto. ¿De acuerdo? Un modelo discreto. ¿Qué es un modelo discreto? Pues lo que yo hago es cojo mi reactor y hago una malla del reactor. ¿De acuerdo? Es decir, selecciono un montón de puntos en los que voy a resolver esas ecuaciones. Entonces yo voy a transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, dependiendo del método numérico que elijo. Hay varios métodos numéricos que yo puedo seleccionar. De tal manera que cuando haga eso y resuelva esas ecuaciones algebraicas, lo que voy a obtener es una solución numérica aproximada a la solución exacta que tengo, pero en los nodos de la malla. Ese modelo discreto hay que implementarlo computacionalmente, es decir, hay que hacer un código, en algún lenguaje, ¿vale? Os voy a mostrar los resultados de la evolución térmica en el reactor, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el primero, para una temperatura concreta de la carcasa. En este caso, la carcasa está a 1193 grados Kelvin y vais a ver cómo sería la evolución. Veis que hay una evolución temporal y luego se estabiliza. Está en bucle la película, pero el estado estacionario que tenéis al final es ese. Ese sería el perfil térmico que yo tendría dentro del reactor. ¿Me seguís? ¿Verdad? Bien, está asociado a una velocidad. Ahí tenéis la velocidad de la mezcla de gases en el interior del reactor. Veis el efecto que tiene el dispositivo, cómo actúa como un obstáculo para el movimiento de esa mezcla de gases, y por supuesto puedo obtener un montón de cosas. Puedo obtener la fracción molar de cada una de las especies. Ahí tenéis la del etileno, ahí tenéis la del hidrógeno, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis la del nitrógeno. ¿Ok? Vamos a estudiar el problema que queríamos. ¿Qué teníamos en mente? Teníamos en mente optimizar la temperatura de la carcasa del reactor, y os voy a poner un ejemplo concreto en función de la posición del catalizador. Es decir, voy a ver qué pasa cuando yo muevo
el dispositivo, qué tengo que hacer o qué temperatura tengo que poner para ser capaz de obtener la temperatura óptima en el interior del reactor, es decir, donde está el catalizador, recordad, 600 grados centígrados u 876 Kelvin para tener síntesis de nanofibras Fishbone, que son las que yo quiero, ¿vale? Vamos a poner el primer ejemplo. Imaginaros que yo sitúo el dispositivo más hacia la izquierda, es decir, más hacia la entrada de la mezcla de gases, ¿de acuerdo? De las tres tuberías de gases. Bueno, pues si yo hago eso y pongo la temperatura en la carcasa de 1193,15 Kelvin, que es la máxima temperatura que le puedo poner al cuarzo sin que fracture, es decir, más que eso me estoy arriesgando a cargarme el reactor, pues observad lo que ocurre aquí. Esta franja azul describe las temperaturas que se registran en la zona del dispositivo. ¿Veis hasta qué valores llegan en grados Kelvin? Llegan hasta 600, muy lejos de los 873 que yo requiero para que sea la temperatura óptima. ¿Qué me dice esto? Esto me está diciendo, si sitúas con las condiciones del experimento que estás haciendo el dispositivo cerca de la entrada, no vas a ser capaz de sintetizar nanofibras de carbono tipo Fishbone. ¿Me seguís en lo que estoy diciendo? No lo vas a poder porque a la máxima temperatura que puedes poner el reactor, no lo vas a conseguir. Te quedas lejos de ahí, ¿vale? ¿Qué pasa si el dispositivo está centralizado? Bueno, pues si el dispositivo está centralizado, llego a la temperatura de 873 en la zona del dispositivo. Eso diría que para esa temperatura de carcasa estoy sintetizando nanofibras Fishbone en el catalizador. ¿Me seguís, verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, yo puedo decir, vale, y si lo mueves a la derecha, ¿qué ocurre? Bueno, pues si lo muevo a la derecha, observad qué es lo que tengo. ¿Soy capaz de encontrar una temperatura de carcasa? Igualmente, para optimizar esa temperatura en el dispositivo. Y además puedo decir algo más, que esa temperatura es menor que la anterior, es decir, que optimizo y ahorro de forma energética o realizo un ahorro energético si muevo un poco el catalizador a la derecha. ¿Por qué? Porque necesito menos calor para llegar al mismo sitio. Por supuesto, puedo hacer otros estudios, por ejemplo, el efecto de la velocidad de entrada de los gases. Este experimento está hecho con estas velocidades de entrada, pero ¿qué pasa si reduzco las velocidades de entrada? Por ejemplo, para esa velocidad de entrada, 1143 Kelvin, pero si reduzco a la mitad las velocidades de entrada de los gases, llego al mismo sitio con una temperatura de carcasa menor. Es decir, optimizo de nuevo o realizo un ahorro energético si reduzco un poco las velocidades de entrada de los gases. ¿Qué ventajas tiene la simulación matemática o la simulación numérica? Pues la primera, ya la veis, es evidente, es la reducción de costes y de tiempos de desarrollo. O puedo permitir a los experimentales afinar en sus experimentos y que no lancen los experimentos sin saber hacia dónde van. Esto está relacionado con la sostenibilidad ambiental, claramente. ¿Puedo disminuir el consumo de recursos y la generación de residuos si yo proporciono esa información a los experimentales? ¿Veis lo que estoy diciendo? Y por otro lado, soy capaz de optimizar. ¿Por qué? Pues porque puedo hacer un análisis detallado del comportamiento del sistema, bajo muchas condiciones. Imaginaros que ahora en lugar, ya habéis visto, he movido el dispositivo, he cambiado las velocidades, pero puedo cambiar los gases que meto dentro del reactor, o puedo cambiar las dimensiones del reactor, o puedo cambiar todo lo que yo quiera. Es decir, yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera con mi modelo.